El análisis de la actualidad. De la radio. Perspectiva Internacional. En Perspectiva Internacional tenemos el día de hoy una entrevista con el señor Adolfo Lochia Caguas, que nos brinda sus comentarios con respecto a la situación en Perú y lo que está sucediendo actualmente, y sus opiniones sobre el Estado peruano, sobre la realidad latinoamericana y el contexto internacional. Esperemos que esta entrevista desde una llamada telefónica sea de su agrado. Contigo desde el corazón de la radio. Perspectiva Internacional. Para la revista Perspectiva Internacional, bajo los asuntos que están ocurriendo en el Perú, que preocupa mucho en Latinoamérica, en particular aquí en Argentina, se ve una serie de acontecimientos. El Perú está envuelto evidentemente en una situación de macartismo y que se ve desde acá y se va evidenciando cada día. Lo demuestran las injustas imposiciones y renuncias que, como por ejemplo, el embajador peruano en Argentina fue prácticamente destituido, obligado a renunciar, y así otras cosas como una persecución a un movimiento, como es el movimiento por amnistía y derechos fundamentales, el MOADEF, que está siendo paulatinamente perseguido, además de otras personalidades. Lo que quisiéramos saber desde su punto de vista, ¿cómo ve esa situación? ¿Cómo ve ese proceso en que ha devenido este gobierno en Perú? Con mucha preocupación, pero no no viene como una sorpresa, ¿no? Porque es un proceso que viene ligado al mismo proceso de la dictadura anterior, Fujimori, del conflicto interno. Todo eso ha devenido en que el intento de democratización que se hizo al derrocar a la dictadura de Fujimori no ha cuajado, pues ha continuado con el fujimorismo. Y hoy día tenemos a Ollanta, que es un fascista, claramente, o sea, ideológicamente, la base de su ideología él ha expresado en que los militares somos los guardianes socráticos de la República. Esa es la base de su idea. Entonces está militarizando todo, mientras no hace nada, nada de su programa, no implementa el programa nacionalista con el cual se vendió a las masas, ¿no? Está por el momento copando, por ejemplo, todos los altos mandos del ejército hasta el año 2024, una dictadura de acá al 2024, pero diga lo que diga, los hechos demuestran esas cosas. Los hechos demuestran que se intenta mantener al ejército y en particular a una facción del ejército en el poder hasta el 2024, por lo menos. Claro, se ve claramente eso, hasta su proyección con su señora esposa, ¿no? Y dentro de ese proceso se está utilizando el macartismo, ¿no? Con el fin de generar una unidad nacional burguesa, es decir, posiblemente proceder con el indulto a Fujimori y obtener una mayoría pro-militarista, pro-dictadura, pro-continuismo dentro del Congreso a cambio de eso. Hay una cuestión que de contubernio entre las facciones de la ultraderecha peruana y la derecha peruana junto con una izquierda caviar, ¿no? ¿Lo ve así? Evidentemente, pero esa izquierda caviar pues es justamente uno de sus representantes es el embajador que usted menciona, el embajador en Argentina, ¿no? Es decir, esa izquierda también está siendo golpeada en cierta forma, pero no toda, ¿no? O sea, hay un sector que está en el gobierno, con el primer ministro que es un epítome de caviaraje, ¿no? Sí. Jiménez Mayor, que es un clerical. Lo que pasa es que acá cuando se habla de izquierda hay mucho clericalismo metido en eso, ¿no? De caviar, pero en realidad son ideas clericales. Negacionismo, por ejemplo, el negacionismo no es nada nuevo, ¿no? Es algo que viene de la legislación prusiana.
no de la legislación democrática de la Revolución Francesa o de la Revolución Inglesa o de la Revolución Americana, no, eso viene del continente, de la concepción continental que desemboca pues en las leyes antisocialistas de Bismarck. Entonces eso es lo que quieren imponer acá, una legislación preventiva, como es, en el caso de Movadef, por ejemplo, concretamente, que es lo que plantean. Podrían volver a la lucha armada, por lo tanto metan los presos. Pero George Bush, por ejemplo, en Estados Unidos representaba esa tendencia también, la guerra preventiva. Y tiene pues un sentido reaccionario, pues, antidemocrático, contra los principios fundacionales de la democracia mundial, ¿no? Ese punto quería tocarle, señor Adolfo, es con respecto a ese lenguaje, esa posición mediática también que se ve a través de los medios de comunicación, particularmente en el Perú. Se tiene ese lenguaje, bueno, que es mejor el indio muerto, el buen indio es el indio muerto. Después viene, bueno, el senderista muerto es mejor. Acá no tenemos periodismo, tenemos un sicariato, ¿no? Sí. Son pocos los periodistas que pueden hacer una entrevista sin recurrir a tratar de asesinar al entrevistado. Sí. O sea, asesinarlo moralmente o lo que fuese. Sí, sí. En realidad eso nace pues con la reaccionarización que se da en el mundo desde la época de George Bush padre, ¿no? En que se empieza lo que llaman ellos la integración o la embedding, que le decían, ¿no? Meter a la cama a los periodistas dentro de los estamentos militares durante la invasión de la primera guerra de Irak. Y a partir de ahí, el periodismo en muchas partes del mundo, y sobre todo aquellos que siguen las escuelas norteamericanas, en el Perú, por ejemplo, tiene usted a Canal 2, Frecuencia Latina, que es una inversión sionista. El sionismo controla ese canal completamente, y el sionismo pues es un elemento fundamental de la reacción mundial, ¿no? Aparte de la familia Miro Quesada, por ejemplo. Bueno, la familia Miro Quesada también no es menos reaccionaria, pero en el caso del Canal 2 pues es una cosa, es la cabeza o la proa, si quiere usted, de lo que llaman la derecha bruta y achorrada, ¿no? ¿Y qué le parece la cuestión de este periodista, bueno, que tiene una descendencia de sangre de Mariátegui, efectivamente? Aldo Mariátegui, para hacer la diferencia. Bueno, Mariátegui es un niño terrible, es derechista, ¿no? Sin duda. Pero a veces, por ejemplo, no creo que a veces tiene aciertos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la alcaldesa Villarán, ¿no? Que en ese caso, pues, está bien que la ataque. ¿Por qué? Porque no hizo nada, porque además representa toda la podredumbre de la pseudoizquierda que existe en el país. Y ahí, por ejemplo, Discrepo dio del movimiento por derechos fundamentales, que ha salido a apoyarla. No se sabe qué esperan ellos de eso, no lo entiendo, la verdad, porque para mí es una vergüenza que esta señora se presente como la izquierda en el Perú. Claro, la revocatoria es un derecho para decir, bueno, claro, hasta aquí en y este hasta caso, allá. La gente que la está promoviendo será muy sucia, pero es como cuando en la guerra le entrega un fusil al soldado, la cuestión es utilizarlo en el interés de la masa, ¿no? Le han entregado el voto a la gente porque la voten. Y que se demuestre que, porque ella y Ollanta son la misma cosa, pues. Está demostrando en los hechos que son la misma cosa. La cuestión es cómo. Yo no entiendo por qué Movadef se preocupa tanto, ¿no? Me parece más que habría que profundizar el análisis en el aspecto, ¿no? Por eso lo voy a condenar, porque finalmente cada uno puede tener su posición en esas cosas, ¿no? Claro, sobre este punto, ¿no? Quería quizás un poco profundizar. Ahora, actualmente, todo aquel que se esté planteando una amnistía, por ejemplo, han rodado cabezas, dentro de ellos el primer presidente del Consejo de Ministros, Lerner, voló.
por haber hacer unas declaraciones. Como llenas. Ajá, y también fue el anterior, el ex ministro del Trabajo, que también había planteado lo mismo. Y otros, pero la ultraderecha, la prensa más que todo mediática, comienza a hacer una labor, aunque a todo aquel que esté planteando una amnistía general, esté queriéndoselo encerrar, y para eso sacar unas leyes como esta del negacionismo, ley contra la conspiración, etcétera, etcétera. Existe pues esa contradicción, ¿no? En que si se diera un avance democrático en el Perú, eso perjudicaría o amenazaría el control que tiene el militarismo hoy día del Estado. Y en ese caso una reconciliación nacional no les es conveniente, porque ellos quieren utilizar los resentimientos y el odio para establecer y fundamentar su poder por los próximos 20 años, como hemos hablado. Y también vemos la labor de algunas ONG, que algunas son financiadas, por ejemplo, por Estados Unidos, ¿no? Directamente. ¿No? Viven de fomentar el odio y la debilidad, ¿no? Porque si no, se quedan sin víctimas y sin victimización. Claro, claro. Es un punto que está ahora pendiente, o sea, aquel que está perseguido, o sea, es aquel que esté pidiendo una amnistía general. Acá, desde afuera, que se ve, es impensable, ¿no? Es realmente extraño, ¿no? O sea, en cualquier parte del mundo, si hay un movimiento, ha habido un movimiento sedicioso, una gran explosión social, un gran enfrentamiento, y los que en cierta forma pues representan a quienes participaron, o las ideas que guiaron ese pensamiento, están dispuestos a cambiar de rumbo y a integrarse dentro de un proceso democrático, pues los aplaudiría y los recibiría con los brazos abiertos, como lo hacen en Inglaterra o en la misma Argentina. Pero en el Perú parece que los odios son inextinguibles. Claro, es una cuestión muy difícil. Como los procesos judiciales. A ese punto también quiero hacerle llegar. Mire usted ha sido un asiduo defensor del proceso de los 80, y hoy con sus declaraciones valientes también, si se aprueba esta ley del negacionismo, usted va a ser el primero que va a estar seguido. Y no sé cómo está su proceso judicial. Ya he dicho cuál va a ser mi actitud frente a la ley de negacionismo, que si la prensa quiere hablar conmigo sobre eso, pues le diré que no puedo, porque hay una ley mordaza. Y eso creo que es suficiente. No puedo declarar absolutamente nada sobre el tema, porque existe una ley que impide la libre difusión de las ideas. Eso es lo más lógico. Ya toda la opinión desde la derecha, hasta Aldo Mariatti, que por ejemplo está en contra de esta ley, muchos intelectuales, algunos periodistas han declarado esta misma situación, hasta ex magistrados han declarado que es improcedente, pero existe no sé, como una cuestión prioritaria para ellos que esta ley se levante. El presidente de la República es el dictador efectivo en el país, en este país. El presidente de la República impone su voluntad de todas maneras. Si tiene una mayoría en el Congreso, pues lo aprobará. Y como la tiene, pues la van a aprobar. Sí, la van a aprobar porque hay... No, la van a aprobar de todas maneras. Ahora, ¿qué efecto tendrá? Yo creo que va a tener el efecto de galvanizar a las fuerzas democráticas. Y exponer ante la opinión pública mundial y latinoamericana la verdadera situación del Perú. O sea que los esfuerzos de la diplomacia peruana en ennegrecer a los que defienden la amnistía en Argentina, por ejemplo, que han querido movilizar a la policía, mandar espías, cosas que hacía Fujimori, por ejemplo, contra nosotros en Inglaterra. Y efectivamente, ¿no? Todo eso va a estar rebotable como una piedra que levantan y la dejan caer en sus propios pies. Efectivamente. ¿Cómo va el proceso judicial que le estaban siguiendo a usted? El proceso judicial mío terminó en el 2008. El que fui extraditado. Sin embargo, como mi madre estaba ya en el proceso de sus últimos años, ¿no? Estaba ya en los 97 años. Todavía no me fui, sin embargo me abrieron en el 2011 pues otro proceso
que recién en el mes de abril del 2012, Sí. Recién después de varias audiencias, de eso lo declararon cosa juzgada, pero todavía tiene que ser nuevamente ratificado por la Corte Suprema, porque todos los juicios de terrorismo acá no tienen validez hasta que la Suprema lo ratifica, que lo ratificará, pero sin embargo ya lleva más de un año casi, ya va a cumplir un año el expediente sin haberse movido de la sala, o sea, todavía no ha subido a la Suprema. Uh-huh. A pesar de que lo he denunciado yo en los canales de televisión. Sí, efectivamente. Uh-huh. ¿No? Sí. Esa es la situación. Estoy esperando de que se pronuncie la Suprema y iniciaré acción contra el Estado peruano por una persecución que ha durado 20 años. Uh-huh. A mí me vienen tratando de extraditar desde 1992, que Inglaterra le rechazó su pedido de extradición a Fujimori porque textualmente, como decía el joven secretario de Exteriores, por ser una persecución política. No pueden negar, pues, porque se ha demostrado en mi proceso, porque he sido absuelto en todos los cargos. Claro. En el primero y en el segundo juicio se ha declarado cosas juzgadas, es decir, que se ha aceptado hasta por el procurador del Estado de que es verdad, de que yo he sido absuelto en todos los niveles y de todos los cargos. Uh-huh. Y se da un juicio por los 20 años de persecución. Justo pedido. Y ese procurador que fue en su oportunidad no es lo mismo que este procurador que es un cazador de brujas, el procurador Galindo, ¿no? Es la misma Procuraduría del Estado, lo que pasa es que en mi caso ya no tiene nada que decir, lo podría yo instigar incluso por difamación, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, el procurador físicamente no fue la misma persona, pero es la Procuraduría del Estado, pues. Que sigue manteniendo esta constitución reaccionaria de Fujimori. Claro, ellos siguen igual, o sea, pero lo sorprendente es que en este caso tiraron a la toalla. Eso fue sorprendente. Aquí en Argentina, no hace mucho, detuvieron por militar el Movadef. Lo detuvieron en contra de algunos principios básicos del procedimiento penal, el procedimiento judicial y todo, ¿no? Y la situación que el señor Rolando Echarri, que es ex prisionero que pasó el genocidio del Frontón, es uno de los sobrevivientes y también es uno de los como testigo para que este señor Alan García pueda ser procesado, al igual que Batía y otros más que están ahí, como Jean Petri, ¿no? Y esta persecución, primero contra el embajador Lynch, se deshicieron de él y ahora viene toda una secuela o sea una consecuencia de esa política que está llevando el canciller al exterior. Esa situación me parece a mí que es un paso más en esta persecución y va a marcar la política en estos próximos años. No es la primera vez que el Estado peruano pide extradiciones, no ha pedido las extradiciones de mucha gente en Europa. En ningún caso se las han concedido en Europa, no sé cómo será en la Argentina. Yo, en mi caso particular, cuando fui detenido en España, por razones de trabajo me encontraba en España, y yo tuve que tomar una decisión y juzgué en ese momento de que el Estado español estaba tan reaccionalizado que tenía posibilidades el Estado peruano de obtener mi extradición. Uh-huh. Y por lo tanto decidí en vez de eso ir de frente a Perú a confrontarlo. Bien. Uh-huh. O sea, yo tuve la decisión de decir, bueno, estos cargos son falsos porque yo no soy miembro del Partido Comunista, nunca lo he sido. Tengo simpatía, son cuestiones de ideas. Las mías están persiguiendo por mis ideas, no por mis acciones ni por mi militancia política, porque mi militancia yo siempre la he mantenido plenamente en Inglaterra dentro de organizaciones de frente único y nada más. Uh-huh. Uh-huh. Por eso tomé esa decisión. Ahora, en el caso del muchacho que está siendo perseguido en Argentina, depende del pueblo argentino, pues. Es el pueblo argentino que debe defender sus principios democráticos e impedir la reaccionalización de
de su propio Estado, o sea que el Estado peruano contribuye a reaccionarizar la política exterior de ese Estado. El Perú siempre va a pedir extradiciones, pidió la extradición que manda España y España lo acepta a pesar de que Inglaterra ya lo había rechazado. Pero viendo eso, de que España estaba dispuesta a jugar con Olivera y con Toledo y con esa gente que está en el gobierno en ese momento, fui que tomé una decisión insólita que nunca se ha tomado, me parece que jamás nadie ha hecho en el mundo, decir, bueno, sí, pues me quieren extraditar y quieren, porque vean lo que les va a pasar. Y efectivamente. Y quedaron en el ridículo al final. Claro. Desde de iniciar esta entrevista me decía que estaba con una serie de análisis, bueno, una serie de... diagnosticado con un cáncer, pues, un cáncer al páncreas, en estadio 4, ya metastasiado. Y entonces estoy sometido a quimioterapia. Ahora ya terminó la última sesión de terapia hace una semana, ya me siento algo mejor. Bien, yo desde acá auguramos que su situación se mejore, le deseamos lo mejor en esa situación. Yo tengo una filosofía materialista, ¿no? Y pienso como Epicuro, ¿no? Como decía Epicuro, el filósofo griego, si soy yo, la muerte no está. Y si está la muerte, yo no estoy. O sea que no nos encontramos. Claro, muy importante, muy buena. Esto es información. Radio Perspectiva Internacional. Al servicio de los de abajo.